Señoras y señores, como siempre, buenas tardes. Otra vez, otra semana más. Estamos esta vez en la charla 86 y vamos a hablar de Pablo en Atenas. Recuerden la última vez, en la charla 85, que yo les decía que Pablo y Silas estaban en Berea y aquello que se produjo de que si verdaderamente hubo todo un movimiento de gente que empezó a estar interesado en la Biblia y empezaban a buscar si verdaderamente lo que Pablo decía era cierto o no, o sea, de que Jesucristo era el Mesías, y lo buscaban, escudriñaban las escrituras. Esto lo expliqué yo en la charla anterior. Pero que los tesalonicenses lo que hicieron fue buscar alborotadores, los mandaron allí, a Berea, y Pablo se tiene que escapar otra vez. Entonces llega a Atenas. Lo mandan, va acompañado por mar, probablemente, y llega allí y inmediatamente dice a la gente que le ha acompañado que digan a Silas y a Timoteo que vayan a hacerle compañía, que esté con, porque estaba solo completamente en Atenas. Entonces, antes de empezar todo lo que Pablo vio en Atenas, antes de empezar el capítulo 17, pero en su versículo 16, yo querría explicarles un poco cómo era la Atenas de Pablo, la Atenas que vio Pablo, para que así entiendan bien los sentimientos interiores de él, lo que pasó. Antes de esto vamos a rezar y recuerden ustedes que tengo un canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad, que pueden escuchar ustedes por audio o a través de vídeos en YouTube y en Facebook, todo lo que ustedes quieran sobre estas charlas de los Hechos de los Apóstoles, que es el quinto libro del Nuevo Testamento. Bueno, pues vamos a ver, vamos a rezar primero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena el corazón de todos los hombres. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos vida nueva, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. San Pablo, San Silas, San Timoteo, Santísima Virgen Madre de Dios, ruega por nosotros para que esta charla sea adecuada y sea conforme a lo que el Señor quiere y que ayude a la gente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a ver. Pablo, cuando llega a Atenas, recordemos que Atenas está en el máximo de su cultura y de su sabiduría. Pero claro, recuerden que estamos en el siglo I después de Cristo. Entonces se recuerda perfectamente cómo era el siglo de Pericles. El siglo de Pericles, que era el siglo V antes de Cristo. Claro, aquello era, Atenas era la capital de un imperio marítimo. Y entonces todo el mundo, todos los artistas querían trabajar allí, en ese momento. ¿Quién había? Pues estaba Sócrates y en el siglo IV Platón y Aristóteles, estaba Praxíteles como escultor, estaba Sófocles que escribía. Y cuando Pablo llega, que han sido 5 siglos más tarde, todavía sigue la ciudad, evidentemente, pero ya está en decadencia. Se construían edificios, pero los edificios eran menos, digamos, menos bonitos, más ostentosos, pero menos bonitos. Ahora, de todas maneras, lo que Pablo llega a ver es impresionante, porque Pablo ve el Ágora, el Areópago, el Erecteion, el Templo de Palas, el Acrópolis, el Partenón. Él, como ciudad, de pura cultura griega, él no había visto nada. Había visto ciudades más pequeñas, como las que hemos visto, Filipos, Tesalónica, pero de pura cultura griega, con toda esta magnificencia, esto no lo había visto. Entonces, claro, se debió quedar muy impresionado. Ahora, en aquel momento, en el siglo I después de Cristo, Atenas era una parte, digamos, de una provincia romana que se llamaba Acaya. Y solamente habían subsistido del hundimiento, como si dijéramos, Corinto y Atenas.
Y digo que era una ciudad que conservaba todavía la grandeza, pero la antigua grandeza maravillosa del siglo V y IV ya no la tenía, porque es que además las antiguas familias de la nobleza se habían extinguido. Pero a pesar de esto, gente, digamos, culta, o sea, los romanos, ¿eh? Cultos, los importantes, los que estaban entendidos en armas, se comprendía que tenían que pasar un tiempo en Atenas. Todavía tenía que haber era, digamos, para lo que nosotros llamaríamos el currículum. Debían pasar un tiempo fuera en Atenas, a pesar de la decadencia en la que estaba, para tener más importancia cuando llegasen a puestos de importancia en Roma, por ejemplo. Es un poco, como les diría yo, un poco lo que sería Oxford y Cambridge en el Reino Unido en el siglo XX, o digamos, algunos momentos de París, algunos años en París. O sea, que lo que quiero decir es que daba, digamos, un barniz de intelectualidad el haber estado en París en unos años, en el siglo XX, de la misma manera que en Oxford y Cambridge era importante haber estado en las universidades. Pues es un poco ese estilo, esa cosa, que todavía a pesar de la decadencia de Atenas, era importante haber pasado por Atenas para los trabajos que ellos iban a desarrollar. Bien, pues entonces, digamos que empezamos. Cuando Pablo llega allí, inmediatamente supongo que debió buscar pues el alojamiento en algún lugar donde había una colonia judía, y allí se alojó. ¿eh? Y debió hacer una prospección de todo lo que era Atenas, debió pasearse por todas partes para ver cómo era aquello. Y evidentemente se debía impresionar, ¿no? Como les he dicho antes, porque es que toda Atenas era un recinto sagrado. Es que había templos, altares, estatuas, pórticos, esculturas que estaban, digamos, sencillas y a veces policromadas, pero de marfil, de oro, de plata, de mármol, en fin, era algo fuera de serie. Entonces dice el texto, capítulo 17, versículo 16, dice: mientras Pablo les esperaba en Atenas, o sea, esperaba como he dicho antes, a Silas y Timoteo que llegasen, que los había dejado en Berea, mientras Pablo les esperaba en Atenas, estaba interiormente indignado al ver la ciudad llena de ídolos. Claro, a ver, Pablo en, se había educado en un monoteísmo, se había educado en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Entonces, le debía repugnar terriblemente el ver a toda aquella gente adorando a ídolos extraños. Porque Pablo había visto a nuestro Señor Jesucristo. Él estaba en la verdad, sabía. ¿eh? Y se encontró con toda una ciudad enorme, llena de todo lo que les he explicado, templos, ídolos, todo lleno de gente que adoraba y que no conocían a Jesucristo para nada. Lo que debió ver era una ciudad sin alma. Y piensen que la ley de Moisés censuraba la idolatría en profundidad. Miren, si van al capítulo 20 del Éxodo, se lo voy a leer para que lo vean, dice el texto, capítulo 20, versículo 3 y versículo 5, dice. En el 3 se dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Y en el 5 se dice, no te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Ante esto, imagínense usted la sensación que tenía Pablo. Y esto, claro, Pablo debía sentirlo muchísimo por nuestro Señor Jesucristo y lo debía sentir también por toda la gente que era idólatra, que no conocía a Jesús. ¿no? Pero esto, si aplicado a nosotros, debería ser exactamente igual, porque nosotros estamos en un momento dado en que hay una ignorancia religiosa cada vez mayor.
y hay una falta de fe cada vez mayor también. Y los chicos, niños y chicos que se educan hoy día es que ni siquiera piensan en Dios. Es que les enseñan pero vagamente. Entonces, esto cuando llegan a un momento dado es que y la gente de 40 y 50 años está muy alejada de Dios. La gente en general está alejada de Dios. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer, si es, digamos, no decaer, lo primero de todo es rezar. Rezar para que no nos venga ese muro encima, que no nos ahogue el humo y la angustia de pensar que no hay nada que hacer, que esa es la vida, podemos pensar. Que bueno, que las historias y la vida cambia, que ya veremos qué pasa, que bueno, Dios nos ayudará. Y encontrarnos en ese conjunto de gente que está totalmente alejada de Dios. Con el agravante de que Pablo, cuando se encuentra así y así siente la pena que siente por Jesucristo y por la gente, está en un país pagano. Pero es que nosotros estamos en un país de cultura cristiana. O sea, lo que nos han enseñado es todo, es Jesucristo. Y todo el arte está lleno de Jesucristo. Y es Biblia. Entonces, el hecho de ver que todo esto se está desmoronando debería hacernos rezar, como les he dicho, y ser conscientes de que, como Pablo, tenemos que estar apenados y evangelizar dentro de nuestras propias fuerzas. Bueno, pues continuamos con lo que estábamos diciendo. Dice, mientras Pablo les esperaba en Atenas, sigo, dice, estaba interiormente indignado al ver la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos, con los que adoraban a Dios, y diariamente en el ágora, con los que por allí se encontraban. Trababa también conversación con él algún filósofo epicúreo y estoico. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque anuncia a Jesús y la resurrección. O sea, lo que Pablo hacía es que, dice el texto, que primeramente se fue, como siempre, a la sinagoga. Allí intentó hablar con judíos y con personas que estaban interesadas en la religión judía, y también iba al ágora diariamente, dice aquí. O sea, el ágora es un patio, era más que patio, una plaza grande, en la que también había un mercado. O sea que había mucha gente que iba y volvía, entraba, salía, y allí digamos que se formaban pequeños núcleos de gente que hablaba. No solamente predicadores extranjeros como Pablo, también había, que es lo que les he dicho en otras charlas, sino también pues todos los filósofos que les decía epicúreos y estoicos, ¿no? Porque, a ver, sin entrar mucho en lo que quiere decir epicúreo y estoico, epicúreos son, digamos, los filósofos epicúreos eran materialistas. O sea, no creían en los dioses. Digamos que si creían, pensaban que los dioses eran muy ajenos y muy indiferentes a la- a los hombres. Esto los epicúreos. Y los estoicos, en una palabra, digamos, que eran más bien, eh, tenían una concepción panteísta. Con esto yo creo que les basta para entender un poco el tema. Eh, y claro, a ver, lo que había era muchísima gente que se trasladaba allí en el ágora y pasaban el tiempo. Era pura curiosidad el estar allí, el pasar el tiempo, el ver y venir a gente, el comprar de vez en cuando en el mercado. Miren lo que pone aquí. Ellos opinan esto, pero cuando dice, le tomaron, dice el texto, le tomaron y le llevaron al aerópago. ¿m? Y le dijeron, ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Pues te oímos decir cosas extrañas y querríamos saber qué es lo que significan. Y ahora dice un poco lo que he dicho antes, dice, todos los atenienses y los forasteros que allí residían en ninguna otra cosa pensaban
y pasaban el tiempo más que en decir u oír la última novedad. O sea que era todo superficialidad, ¿eh? Era todo el estar tranquilamente, pasar la mañana, pasar la mañana discutiendo y oyendo gente nueva que llegaba a Atenas cada día. También es muy posible, cuando se encuentran con todo esto, que hubiese mucho orgullo intelectual. ¿M? En el sentido de que epicúreos y estoicos se escuchaban a sí mismos y pensaban que estaban a la misma altura. Pero escuchar a gente nueva es, bueno, podía ser una cosa interesante, pero que no les aportaba nada. O sea que, digamos, de alguna manera ese orgullo intelectual les cegaba para pensar en la posibilidad de que tal vez podían escuchar a alguien que era inteligente y que podía aportarles algo. Eh, Dice Pablo, de pie en medio del aerópago, eh, se puso a hablar. Recuerden una cosa, recuerden antes de seguir que hoy día es lo mismo. Hoy día hay muchísima gente que se permite hacer juicios superficiales y absurdos sobre el Evangelio. Y que a pesar de ser muy entendidos, que es posible que lo sean, no digo yo que no lo sean, pero es que no se dan el trabajo de pensar si sus juicios son exactos o no lo son. Y hay reuniones en las cuales te encuentras de 6 o 7 personas en que empiezan a decir cosas. Entonces yo particularmente lo que hago es, si son 6 o 7 personas, hablan dos por un lado, tres por otro, o a veces habla alguna persona. Entonces, bueno, yo lo que hago es intentar rebatir, pero si verdaderamente veo que no puedo porque va a ser muchísimo peor, lo que hago es levantarme, irme a tomar un vaso de agua, volver, y si más o menos todavía están en la misma conversación, pues cambiarles la conversación, cambiarse el tema de conversación, que no es difícil, ¿eh? Lo recomiendo para ustedes, porque no es difícil de repente decir, ay, ¿y esto qué pasó el otro día? ¿Qué opináis de esto? Y la gente cambia inmediatamente, porque eh, son reuniones en las cuales la gente está pues para alegre, contenta y dispuesta a hablar de muchas cosas distintas. Pues lo dejaremos aquí, porque la semana que viene les explicaré qué pasó con Pablo en el aerópago. O sea, cómo se defendió él, cómo pensó él que tenía que hablar, en la forma en que tenía que hablar, porque estaba hablando con gente muy culta. ¿Y cuál fue el resultado de la explicación que dio? Esto lo escucharán, si Dios quiere, la semana que viene. Vamos a rezar a la Santísima Virgen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.